para este cierre de edición de día lunes. Voy a saludar a la mesa antes que nada y enseguida nos metemos con los principales temas. ¿Cómo estás, Carmela? Bien, ¿Todo buenas bien? noches. Carmela, bárbaro. Raúl Timerman, ¿todo bien? Buenas noches, ¿qué tal? Muy Fantástico. bien. Osvaldo Quiroga. Fantástico, sigamos con Tenés que ir más arriba, tenés que ir un poquito más arriba. Si Extraordinario. 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 Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la... Hay información, por supuesto, muchísima que ha dejado el fin de semana. Y pasamos de hablar de la fiesta en Olivos a hablar de la fiesta de Lilita Carrió. Parece que nadie puede en este momento levantar el dedo para señalar a nadie. El informe y nos quedamos con este tema. La verdad es que ayer me sentí muy triste porque ¿vieron cuando algunas personas dicen me quiero ir de este país? Sí. Yo por primera vez lo sentí. Te ¿Sí? juro, ¿eh? ¿Por qué, Elisa? Después reaccioné porque me dio mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma. Yo le pregunté al intendente cuántas personas, de qué manera, fue todo al aire libre. Entendamos por autorización un acto administrativo o realmente una charla telefónica o personal, que la hubo, pero dando detalle de lo que realmente se iba a hacer, ¿no? Por eso yo digo que no es procedente el argumento del llamado telefónico para autorizar este evento, porque hubo muchas más personas de las que habilitaba el DNU en ese momento. Mucho tiempo después uno se da cuenta de que tal fiesta, tal evento fue de otra magnitud, con un formato con show en vivo, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con lo hablado, como te dije bien, Juan, hace un ratito, en un marco de relativa confianza, ¿no? Bueno, qué difícil, ¿no? En las fotografías de esta fiesta con 70 personas. Veíamos imágenes de varios de los que la semana pasada salieron a rasgarse las vestiduras pidiendo explicaciones al Ejecutivo Nacional en este caso. Pero ahora a Carrió le da tristeza por la nación, por ella misma, se quiere ir del país, hay una doble vara y aparte la mentira tiene patas cortas, ¿no? Porque dijo que había pedido permiso y el intendente rápidamente salió a desmarcarse y a decir que no, que había hablado de una reunión íntima. En este caso los vemos todos sin barbijos, posando para la foto, rompiendo todas las recomendaciones que en diciembre del año pasado todos y todas teníamos que respetar. Me parece que lo más preocupante de esto, y ya me voy a la mesa a ver qué opinión tiene cada uno, lo más preocupante de esto es qué difícil parece en esta campaña salir del barro, cuando verdaderamente necesitamos discutir otros temas a futuro mucho más importantes, entre ellos el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, esa negociación que se viene y qué tipo de país queremos reconstruir. ¿Quién arranca? Sí, yo creo que, como bien decís, es un error remontar este tema. Esta fiesta fue pública, fue criticada en su momento. Claramente no están al aire libre, digo, no hace falta, las fotos fueron publicadas en su momento, son muy elocuentes, pero no me parece que sea lo que necesita la gente ahora, redoblar la apuesta en el mismo lugar. Me parece que gana el que logra plantear las preocupaciones que tienen las personas comunes en este momento, y no son estas. Primero porque esto ya fue, digo, son todas cuestiones viejas, digo, de un lado o del otro, digo, cualquiera de las imágenes son viejas. Creo que todos entendimos cuáles son las medidas que no había que violar y en todo caso están claras las medidas que se violaron en la foto. Me parece que necesitamos dar un paso adelante y exigir a la dirigencia que dé un paso adelante de esta cuestión. La denuncia es nueva, si bien esto ocurrió, la denuncia es nueva. Igual es muy difícil, creo que todos coincidimos en eso, en que tenemos que estar discutiendo otras cosas, ¿no? Ahora es muy difícil, digo, cuando la agenda la maneja un grupo, digamos, muy radicalizado que está todo el tiempo criticando al gobierno, ¿no? Hay una doble vara que todo el tiempo está más allá de lo que opinemos nosotros, la agenda no la manejamos nosotros. Claro. Las dos cosas, ¿no? Barro, dijiste barro, doble vara, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carmela. Digo, seguir hablando de estos temas cuando hay temas tan importantes y serios me parece un error. Y te digo más, creo que es un error de los dos lados. Creo que este es un tema que no debería tocarse más. Nunca más. ¿Qué pasa con la opinión pública, Raúl? ¿Cuáles son los riesgos de no salir de este lodo, digamos? En el momento en que estaba incrementando su capacidad electoral el Frente de Todos y que había establecido una distancia interesante tanto a nivel país como a nivel de la provincia de Buenos Aires, conjuntos o Juntos por el Cambio, aparece la foto del cumpleaños en el que estuvo el presidente de la Nación en la Quinta Olivos, y que eso le viene muy bien a
a la oposición, digamos, porque produce un shock emocional que les permite explotarlo mediáticamente, etcétera, etcétera. El gobierno entra de algún modo en esa discusión que debería haber dado por cerrada rápidamente, y cuando parece que esa discusión se embarra, como vos decís, y aparece Lirita y los mariachis, y todas cosas que a la gente no le importa a esta altura ya, tiene la suerte el oficialismo que reaparece Mauricio Macri, entra en escena. Y entonces eso le da la oportunidad de pensar que el oficialismo sacó 48% de los votos frente a 40% en la elección presidencial. No tiene 48 en este momento el oficialismo, tendrá 42, 43, 41. ¿Qué votos tiene que ir a buscar? No puede ir a buscar los votos del 40 que votó a Mauricio Macri, porque esos no lo va a obtener. Tiene que buscar esos votos de los desencantados, de los que un día lo votaron, se fueron olvidando en el camino de por qué lo votaron o no era lo que esperaban, y entonces hoy en día o están indecisos o no lo votan o votan a algún otro. Y aparece Mauricio Macri, que te da la oportunidad de preguntarle a esa gente, escúcheme, usted hace 1 año y medio que me votó, ¿por qué me votó? ¿Recuerda por qué me votó? Porque me votó después de 4 años de presidencia de Mauricio Macri, que vuelve a aparecer junto a María Eugenia Vidal, y dicen el equipo, y ellos gobernaban, y usted me votó a mí. ¿Por qué no reflexiona? Mauricio Macri da la sensación que le complica una vez más la carrera a María Eugenia Vidal. Bueno, hoy dentro del PRO había mucha bronca. Les propongo ver un informe y volvemos para hablar de la figura de Mauricio Macri, que irrumpe en la campaña, en este caso de María Eugenia Vidal, y veremos de Santilli. Todas las cosas que ellos enhebran para justificar y tratar de perdurarse en el poder es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. Lo de la deuda, ¿dónde está la cámara? Ahí está. Acá está la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta, el kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año. Y esta es la verdad. Y uno los escucha todo el día, endeudó. Que la deuda es hija del déficit. O sea, si en tu casa gastas más de lo que te ingresa, te estás endeudando con la tarjeta de crédito. Esto es igual. Ella recibió un país de su marido que tenía superávit y lo entregó con déficit, 6% más o menos de déficit. Nosotros hicimos todo el trabajo horrible que nos costó perder, tarde, con todos los defectos del mundo, pero los entregamos casi en equilibrio, 0,4. Hoy de vuelta tenemos un déficit monumental. Es terrible que Mauricio Macri hable de deuda, ¿no? Olvídate de la deuda, digamos, que es la que nos preocupa del Fondo Monetario Internacional. Los ciudadanos de a pie muchas veces no toman conciencia de los 57.000 millones de deuda que en 1 minuto y medio, como dice nuestro presidente, nos endeudaron para los próximos 100, pero sí tienen muy presente la deuda de cada hogar de la República Argentina, ¿no? Así que yo no sé quién lo aconseja mostrando una filimina mentirosa con comparaciones entre peras y manzanas, la verdad, pero bueno, la Argentina no tomó la deuda que sí Macri construyó en 4 años, ¿no? De ninguna manera. Enseguida vamos a hablar de Tolosa Paz y de la entrevista a Macri, pero miren estos datos los trajo Raúl de la Torre la semana pasada, los mencionaba, y acá los vemos en una placa. Vean ustedes, ahí está detallado lo que es deuda pública bruta, lo que es deuda en moneda nacional, deuda en moneda extranjera, cómo estábamos en el año 2004, cómo esa deuda va menguando, va bajando, ¿sí? Ese proceso de desendeudamiento que se dio durante el kirchnerismo y cómo explota, empieza a subir nuevamente y explota en los últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Comenzó en el 2016 tomando 13.700 millones de dólares para pagarle a los fondos buitres. No pelearon, ni siquiera lo recordaba Rulo de la Torre aquí, los honorarios. Entre enero de 2016 y 2018 tenemos un triste récord. Argentina fue el país que encabezó el ranking mundial de principales colocadores de títulos de deuda en mercados internacionales. Se llevó más del 10,5% del total de la deuda mundial emitida en esos años. Y un dato más, la deuda pública
pasó del 53,1% del PBI en 2016 al 90% en solo 3 años. Sé que son muchos números, pero es interesante saberlo. La deuda externa pasó en el mismo periodo del 36,5% al 70% del PBI, casi el doble en 3 años. Los gráficos hablan por sí solos, verdaderamente son muy impactantes. Entonces, hay un discurso, maneja muy bien el marketing, Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, el coacheo, ¿no? Entonces hay un discurso que se repite hasta el cansancio y que con esta concentración de medios a la que hacía alusión anteriormente, usted lo va a escuchar en la radio, lo va a leer en los diarios, en la tele, lo va a ver en las redes sociales, pero en realidad cuando vamos a verificar los datos indican una cosa que es absolutamente diferente. Pero fíjate, primero, ¿en qué lugar dice todo esto? En su propio canal. Bueno, La Nación ese es Más otro dato muy interesante. Canal de Macri. Segundo, para dialogar no hay que mentir. Pues, o mentís, no hay diálogo posible. Miente descaradamente, confunde deuda en dólares con deuda en pesos. O sea, se hace una confusión absoluta. Y tiene enfrente, yo trato de no hacer periodismo de periodista, ahora, tiene enfrente a un militante del PRO, porque es un militante del PRO, que no le va a cuestionar nada. Bueno, la contracara, Entonces, quedó muy en esto evidencia es la entrevista muy con hipócrita. Tolosa Paz el domingo Claro, pasado, de la que claro. hablábamos, con cierta hostilidad y con un formato que fue presentado como técnica periodística en la que tenía que ser muy breve Tolosa Paz para responder, y se volvió casi que un careo. Entonces, son dos periodistas, entrevistas extremas, diríamos, Sí, ¿no? bueno, Hay una ahí comparación tenés un periodista y 2 entrevistados. Claro. Porque salieron en el informe los 2 recientes entrevistados. La técnica que utilizó con ambos ha sido totalmente diferente, lo que demuestra que, bueno, va a ser muy difícil recuperar el periodismo en la Argentina. Bueno, También ese es otro punto, tema. ese es un punto del que se trata de no hablar. Yo nunca entiendo por qué se trata de no hablar. Te dicen, no hables de periodismo. Porque roza la A ver, censura. Me parece perdón, que siempre, no roza la censura, digo, no. siempre aparece No. sobre la mesa el tema de la censura y anula Pero cualquier ¿hay que tipo hablar de debate. periodismo Pero o digo- hay que hablar de medios de comunicación? Digo, de medios de comunicación con periodistas que no ejercen el periodismo. ¿Qué técnica periodística dice que hay que hacer preguntas tipo ping-pong? Como propuso Majul. Eso no existe. Bueno, pero podría Es ser el mentira. ping-pong, podría ser la Tiene que ser técnica que el la problema es replique que tiene con que todos ser igual. claro, el mismo formato en Podría todos ser lados. el ping-pong, el mismo formato. Pero es un tipo de periodismo donde el otro habla y que diga lo que quiera porque no te voy a interrumpir nunca, bajo ningún concepto. Podés mentir descaradamente. Y el periodista no tiene, además, la formación intelectual para Bueno, a ver, discutirlo. Tampoco la se tiene. sentó un expresidente que dijo no hubo un golpe de Estado en Bolivia, por lo tanto no hubo tampoco tráfico. Eso merita una pregunta, digo, el periodista puede estar del lado que sea, pero eso amerita una repregunta indudablemente. Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de confirmar que se cometieron delitos de lesa humanidad en el año 2019 en Bolivia, y hay mucho material que indica que Argentina colaboró enviando ese cargamento a Bolivia. Entonces, Hay pruebas. Bueno, hace recuperada falta la preguntar y democracia en repreguntar. Bolivia, la que ocupaba la presidencia en ese momento está presa. Exactamente. Está presa. Yo quiero volver al tema de la deuda, discúlpenme, porque Sí. me quedé con lo que contaba Mauricio, que como lo cuenta rápido, pareciera que no se da cuenta de lo que dice. Mauricio dice, yo tomé deuda para hacer un ajuste, porque si no pareciera que la deuda es siempre mala. Y la deuda es un mecanismo que puede ser válido si vos podés explicar para qué tomaste ¿Para qué? deuda. Y él dice, francamente, tomé deuda para hacer un trabajito muy feo que era ajustar, con lo cual no se endeudó y además nos achicó. Achicó el poder adquisitivo de la gente, achicó el empleo. Entonces, y lo dice, no es que lo oculta, Sí. lo dice abiertamente, que me parece que este fue el conflicto más grande que tenemos con esta deuda del gobierno anterior. Tiene que ver con para qué se usaron esos fondos. Para nada, para nada. Acaba de publicar en las redes sociales la vicepresidenta Cristina Fernández un fragmento de una entrevista en donde Cecilia Todesca habla justamente de lo que ocurrió con el salario durante el kirchnerismo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y lo que pasó lamentablemente en estos 2 años donde nos afectó una pandemia. 78% aumentó en términos reales durante el kirchnerismo el salario. Con Macri ese indicador, dice Todesca, cayó 20% en
términos reales, 20%. Se recuperó 6,4% durante el primer tiempo del gobierno de Alberto Fernández, luego pandemia, se retrotrae 6,9% y ahora, 2021, recuperamos, dice 0,8%, o sea que estamos más o menos como al inicio. Pero nadie quiere estar, dice, en el año 2010. No queremos volver al año 2019, pero es el punto de partida. La campaña de Mauricio, la campaña más sencilla, digo, ¿no? Fue, la inflación es un problema que no existe, que es un problema de tontos, es sencillo. No entiendo cómo no lo resuelven, decía, y hablaba, de verdad, Sí. nos subestimaba. Y no, claramente no paró de empeorar la inflación. Digo, no hace falta, por eso te digo, hay números que por ahí son muy largos, son muy difíciles, uno no los tiene en la cabeza. Pero si vos tenés tu recuerdo, ¿qué pasó? Digo, para nosotros fue una explosión, un estallido. Hacía muchos años que no teníamos recuerdo y las generaciones nuevas no sabían lo que era sentir este tipo de inflación hasta el gobierno de Mauricio. Bueno, más allá de esto que digo, me parece que quedaron como varias líneas abiertas. A mí me parece que el tema de comunicación en algún momento, el gobierno, este gobierno, el otro gobierno, no sé, alguien lo va a tener que mirar porque la concentración de medios que tenemos es nociva para la democracia, básicamente, no para un gobierno, es nociva para los derechos que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas de saber lo que pasa y para el ejercicio de la democracia. Tenemos una cantidad muy grande de medios, tenemos una cantidad muy grande de comunicadores, tenemos una cantidad muy grande de políticos, pero estamos en un momento electoral y en las elecciones se vota futuro. Lo único que estamos discutiendo es el pasado. Claro. A la gente no le interesa el pasado. A la gente le interesa qué va a pasar con él, su familia, sus hijos, su trabajo, su economía, su salario. En el futuro, de ahora en más, ¿por qué no empezamos a establecer una agenda del futuro, la agenda de lo que va a venir, y discutimos sobre esa agenda? Construyamos escenarios sobre esa agenda. Ya pasó, Macri ya pasó, es una cosa del pasado. No tiene sentido discutir si hizo A bien o B mal. La gente sabe, la gente ya lo votó a Macri. Ustedes se olvidan que Macri gobernó 4 años y lo votaron. Pero tienen el mismo plan. Es decir, el pasado vuelve como algo siniestro. Vuelve como algo siniestro. Tienen el mismo plan. Exactamente el mismo plan. No hay otra cosa para ofrecer. Si Macri entonces, vuelve, Macri no puede ser presidente de nuevo. No, Macri no. Por sus ideas liberales que llevaron al país a la ruina. ¿Vos creés que realmente no tiene posibilidad de ser candidato él? No, candidato sí tiene posibilidades. Es lo que mejor le puede pasar al Frente de Todos es que Macri sea candidato. Lo que no tiene posibilidades es de volver a ganar una elección. Claro, Mauricio pero si gana Macri. Larreta, supongamos, ¿no? Un hipotético escenario en donde Larreta es muy diferente de Mauricio Macri. Es más competitivo políticamente que Mauricio Macri. Por supuesto, pero déjame una frase. Es el mismo perro con distinto collar. El mismo perro con distinto collar. En cuanto a ideas, en cuanto a propuestas, es lo mismo. No sé, porque vos fijate, indudablemente que pertenecen al mismo sector, pero aún en cosas sencillas, digamos, en cosas donde se lo ha visto a los dos en la misma función. Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri manejando la ciudad de Buenos Aires, van a tener la misma cantidad de años cuando termine Horacio Rodríguez Larreta. Me da la impresión que Horacio Rodríguez Larreta la manejó mejor que Mauricio Macri. Me da la impresión de que si Horacio Rodríguez Larreta hubiera sido el jefe de gabinete de Mauricio Macri en lugar de Marcos Peña, digamos, hubiera sobrellevado mejor su gobierno. Yo me preguntaba el fin de semana y me parece que es válida la pregunta. Quienes viven en Cava, porque la proyección de Larreta es a nivel nacional, claramente él quiere ser el candidato a presidente y me parece que hasta el momento es el favorito en ese sector por todo, por su imagen, por todo. Ahora, mi pregunta es, hace muchos años que está en Cava, ¿qué hizo con la educación? ¿Qué hizo con las políticas sociales? ¿Se pueden enumerar éxitos en cuanto a la ampliación de derechos? Éxitos no. Bajó el presupuesto de educación. Y hablan de educación, lo bajó. Bajó el presupuesto de cultura, aunque tiene un buen funcionario ahí que es abogado, pero bajó el presupuesto de cultura, lo bajó. Costa Salguero, un tema importante. Costanera Sur, otro tema importante. ¿Cómo actúan? Siempre pensando en trabajar para los ricos, para la clase media alta. No, se hicieron unas plazas hermosas. Unas plazas hermosas. Raúl, trajiste una encuesta.
Traje una encuesta de un encuestador histórico en la República Argentina que ha trabajado muchísimo con el peronismo, gran conocedor de la provincia de Buenos Aires, que es Raúl Aragón. Y este fin de semana cierra una encuesta respecto a la intención de votos en la provincia de Buenos Aires. Es interesante el resultado que obtiene. Para Tolosa Paz del Frente de Todos, 30,2, digamos 30 puntos. Para Santilli Manes de Juntos, 24,8, 25 puntos. O sea, hay 5 puntos de diferencia entre el Frente de Todos y Juntos. Randazzo, vamos con vos, y acá hay algo que asombra un poco. Es posiblemente de todos los encuestadores el que más alto lo tiene a Randazzo, casi 12 puntos. Y después Espert y Del Caño más o menos en el mismo nivel, entre 5 y 6 puntos. Y más abajo Moreno y Houghton. Pero lo que sí es interesante es ver el no sabe, no contesta, más el no vota o vota en blanco, porque eso tampoco nunca es definitivo, forma parte de la indecisión. Suman entre ambos 17 puntos. Esos 17 puntos seguramente son los que van a terminar definiendo la elección. Va a haber dos cosas. Primero, el grado de presentismo. ¿Qué está pasando en otros lugares con eso? Bajo, entre el 60 y el 65%, cuando normalmente es entre el 75 y el 80, 82. Muy bajo grado de presentismo. ¿Qué es lo que debería hacer como estrategia al Frente de Todos? Estimular a su gente a votar. Claro. Porque cuando el presentismo es bajo, generalmente la oposición tiene mayor cantidad de gente con ganas de votar para castigar al oficialismo que el oficialismo para defenderlo. Digamos, el castigo incentiva mucho más que la defensa. Es una idea de la vida, ¿no? Bueno, ¿no? Funciona así el ser humano. Entonces lo que el oficialismo debería hacer es realmente incentivar que sus potenciales votantes concurran a las urnas. Para eso el peronismo tiene una larga historia en la República Argentina, sabe cómo juntar a la gente y hacerla y llevarla al lugar electoral. Sí. ¿Qué pensás que ocurre con el voto joven? Pregunto, ¿qué ocurre con el voto joven? Que el voto joven en general es un voto antisistema. Los jóvenes no pertenecen a los partidos políticos ni se acercan. En general los jóvenes adhieren a causas, adhieren a la causa de o el feminismo, o la causa ambientalista, ecologista, o la defensa de la vida silvestre, digamos. Adhieren a causas determinadas. Debe tener más gente participando activamente en la vida pública la Cruz Roja Argentina que cualquier partido político. Claro. Digamos, y son jóvenes. Jóvenes. Entonces, el voto joven, ahora hay dos candidatos que lo están explotando. Sí. Uno es Espert, el otro es Milei. Milei ha plagiado todo lo que ha podido. ¿Leíste todo lo que plagió? Ay, una maravilla. Pegar y copiar, pero es impresionante, es impresionante. Sí, ha tomado discursos. ¿Cuál es la causa vamos de a incendiar el Banco Central. No, pero ha tomado propuestas para notas de discursos de la derecha austríaca y las publicó textual. Sí, lo denunciaron por plagio. Lo denunciaron por plagio. Nos queda un informecito más, pero para cerrar este tema, al final, ¿Macri suma o no suma? Porque supuestamente sale a la campaña en busca de aquellos votos que se van para el lado de Espert, para la derecha más radicalizada. Algunos dicen, no, esto es muy cerebral, está muy pensado, están perdiendo votos de derecha a manos de Milei y de Espert. Sí. Macri los va a ir a buscar en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en Córdoba. Eso lo dice la oposición. En el PRO dicen, ¿por qué diablos apareció Macri que nos iba tan bien sin él? Bueno, vamos a cambiar de tema. Se habló mucho de El Reino. ¿La vieron? Bueno, sí, El Reino, la serie que se estrenó en Netflix y que le valió a Claudia Piñeiro amenazas en las redes sociales, sobre todo comunicados de los que enseguida vamos a hablar. Pero antes compartimos una nota con el director del Reino, justamente con Marcelo Piñeiro. Hubo acá un grupo como una superestructura de entidades, de iglesias evangélicas,
que sacó un comunicado muy ofensivo contra Claudia Piñeiro, básicamente, más que contra la serie, que también. De la serie demostraba no haberla visto, el que escribió el comunicado, y que se manejaba por algo que le contaron, porque decía, por ejemplo, que la serie hacía omisiones de la labor de los evangélicos en cárceles, en barrios marginados, etc. Y eso específicamente está contado en la serie. Por ende, sonaba como que era un ataque de ira contra Claudia Piñeiro, creo yo, que por ser mujer, por ser feminista y por haberse expuesto mucho en las luchas de los derechos de las mujeres. Bueno, sin dudas eso hace que todos los cañones apunten hacia Claudia. Ahora, ¿se puede censurar la ficción? Lo que escribía Claudia Piñeiro justamente era eso, lo que faltaba ahora, censura en la ficción. Es increíble que se pueda pensar en la censura, esto primero. Segundo, es un grupo de actores excelente. Tercero, Claudia Piñeiro es una amiga, eso es una amiga, pero una mujer que ha creado un producto donde todo lo que cuenta, o algunas cosas que cuentan, las conocemos, ocurren. Por ejemplo, la relación que hay con la política en la serie. Bolsonaro, sin los votos de los evangelistas, le hubiera costado mucho tener el lugar que tiene. Trump, sin los votos de los evangelistas, lo mismo. Pensar, entonces, que no hay pedofilia en las iglesias, no solamente en algunos evangelistas, otros trabajarán muy honestamente, muy éticamente, es absurdo. Entonces lo que están haciendo es romper el espejo. Me miro en el espejo, no me gusta y lo rompo, salgo a gritar. Pero yo vi toda la serie. Me preocupa que haya sido puntualmente contra Claudia, ¿no? Sí. Porque es una serie que lleva un montón de filtros, ¿no? El que elige el libro, el que lo produce, el que lo realiza, el que hace el casting. Digo, hay un montón de personas involucradas en esta ficción y resulta que todos los cañones apuntan contra una mujer. Contra una mujer que además es activista en términos de los derechos de las mujeres. No me parece casualidad. Me preocupa un montón esta cuestión. Me parece, la verdad, que loable que le haya salido a defender el equipo, porque no está sola, porque digo, independientemente de que esta ficción se le haya ocurrido a ella y sea la autora, te repito, hay un montón de gente que preparó y trabajó sobre esta ficción. Claro, bueno, el propio Marcelo, ¿no? Decía, ¿por qué le señalan a ella? Justamente por su militancia, ¿no? La emprenden contra la figura de Claudia. Sobre todo su trabajo vinculado con la ley de la interrupción del embarazo. Claro. Esto le resulta insoportable y a mí me consta que la han agredido de la peor manera que te puedas imaginar, me consta. Le han dicho cosas horribles permanentemente. Y Claudia Piñeiro es ese modelo de escritora que sostiene además sus ideas, que milita por sus ideas en el sentido más profundo de la palabra. Y esto lo ha demostrado incluso en su obra novelística. Bueno, en la historia debe haber muchos miles de ejemplos, ¿no? De censura sobre el arte, justamente. Por supuesto, el realismo socialista fue otra aberración del estalinismo. El peor arte tuvo lugar precisamente en la Rusia de Stalin. Digo, es difícil imaginar la persecución a Ana Máctova, a Marina Estevatieva, al autor de La Chinchi del Baño, que es Mayakovsky, a Meyerhold, director de teatro, a Stanislavski menos, ¿no? Pero sí, fue terrible, realmente fue terrible. Lo que logra, me parece, la Iglesia con este documento y con este ataque a Claudia Piñeiro es ponerse sobre la mesa, ¿no? Y que nos preguntemos cuál es el rol en la política. Sí, yo la verdad no puedo hablar sobre este tema porque no he visto El Reino, muy de refilón me enteré. Bueno, pero lo que hace es indagar justamente en el vínculo de esa iglesia con la política, pero desde la ficción. Bueno, la iglesia, no hay película italiana donde no aparezcan juntos la política, la iglesia y la mafia. El personaje más terrible para mí es el que hace Joaquín Furriel, que es un gran actor, y que maneja todo lo peor. Es decir, es el dueño del mal, Joaquín Furriel, en la serie, ¿no? En cuanto a su manera de manejar todo, ¿no? Es una ficción, por favor, es una ficción, no perdamos de vista eso. Hay ficciones sobre todos los temas. Así es. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, ¿eh? Ha sido el arranque, mañana estaremos nuevamente. Esto sigue, por supuesto. Gracias, Carmela, Raúl, Osvaldo, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estaremos aquí desde las 19, por supuesto 20:30, con este cierre de edición. Buen comienzo de semana.